Buenas noches, León. Aquí estamos nuevamente haciendo ejercicios. Ahora vamos a ver la definición de lo que es una torca. Ahorita en el momento lo vamos a ver en dos dimensiones. La palabra torca, o antes en mis tiempos de juventud le llamaban torque. Y todavía se sigue usando la palabra torque, sobre todo en el rendimiento de los automóviles. Entonces, una de las características de los autos es de su motor, el torque. ¿Qué es el torque? El torque es una medida de un giro que se genera en un cuerpo rígido. Un cuerpo rígido es aquel que no se puede deformar, mantiene su forma, su estructura. Entonces el torque es el giro que se le hace a ese cuerpo rígido al aplicarle una fuerza, una o más fuerzas, alrededor de un eje o alrededor de un punto. Cuando hablamos de 3 dimensiones, el giro sería alrededor de un eje. Cuando hablamos de 2 dimensiones, el giro es alrededor de un punto. En este caso vamos a presentar un objeto, a lo mejor visto desde la parte superior como si fuera la superficie de una mesa que estuviera apoyado en algunos soportes, y esas fuerzas verticales no lo vamos a considerar lo que sería la reacción en los soportes y el peso de esa superficie. Pudimos haberla puesto como si fuera en el pintarrón, en el plano vertical, pero sería meternos ahorita con el peso. La mayoría de los problemas que vamos a resolver van a tratar precisamente de la torca generada por el peso y algunas otras fuerzas. Entonces vamos a identificar en esta figura dos puntos, que sería el punto B y el punto A. Entonces en algún momento tal vez sea necesario calcular la torca alrededor de un eje, alrededor de un punto A, alrededor de un punto B o alrededor de algún otro punto. ¿Dónde me va a convenir? Bueno, va a depender de lo que me esté preguntando el problema. Normalmente en los problemas de torcas me preguntan tensiones de cuerdas o reacciones, y me va a convenir definir un punto para tomarlo como referencia cuando calcule mi suma de torcas alrededor de ese eje o alrededor de ese punto, de tal manera que a lo mejor alguna variable que interviene como incógnita no aparezca. Eso va a depender precisamente de la definición de lo que es una torca. Entonces una torca es el giro alrededor de un eje de un cuerpo rígido. Y la torca está definida por la fuerza que multiplica al brazo de palanca. En forma vectorial, la letra que usaríamos sería la letra tau. Es el vector torca y es R cruz F. Es un producto cruz, donde F es la fuerza que se esté aplicando en ese cuerpo rígido y R es el radio vector medido desde el punto desde el eje de rotación hacia el punto de aplicación de la fuerza. Aquí en este dibujo se pueden observar que yo estoy presentando, simulando 3 fuerzas, la fuerza F1, la fuerza F2 y la fuerza F3, actuando en distintos puntos de ese cuerpo rígido. Entonces cada una de esas 3 fuerzas puede generar torca, puede generar momento de una fuerza, también se le llama torque, alrededor de algún punto. Si yo tengo 2 puntos de referencia, yo podría pensar, primero calcular la suma de torcas alrededor del eje A o alrededor del punto A. Entonces hay que ver cómo giraría. Vamos a suponer que este punto A sería el centro de un reloj, donde están las manecillas del reloj, y las manecillas girarían en sentido horario o antihorario. Cuando manejamos torcas puede resultar con un signo positivo o negativo, pero eso es la convención de cada quien. Normalmente usamos torcas en el sentido antihorario positivas y torcas en el sentido horario negativas. Entonces la forma vectorial es R cruz F y puede ser aplicable para 2 o para 3 dimensiones. Por el momento vamos a ver solamente problemas en 2 dimensiones. Y la forma como se va a plantear esta torca es, a final de cuentas, la torca alrededor de un eje, puede ser el eje A, es la fuerza por el brazo de palanca con respecto a ese punto A. Puede ser que en algún momento la fuerza y el brazo de palanca, o más bien la fuerza, tiene que ser perpendicular al brazo de palanca. Es como cuando ustedes van a desatornillar precisamente los birlos de una llanta. Tienen que usar la cruceta y hacerla girar para que se aflojen los birlos o los tornillos, por así decirlo. Y entonces estamos aplicando fuerzas que generan torcas alrededor de un eje, alrededor del eje de rotación precisamente de ese birlo, para poderlos aflojar y sacarlos en algún momento.
Entonces esa torca va a depender de la fuerza aplicada y del brazo de palanca. Mientras más grande es la cruceta, mientras más larga es, el brazo de palanca es mayor y la torca es mayor. Es lo mismo cuando queremos abrir una puerta o un portón. Si el portón es muy pesado, no lo empujamos de la zona donde están las bisagras, cercano a las bisagras, porque para hacer que gire vamos a necesitar una fuerza relativamente grande. Entonces, ¿qué hacemos? Empujamos la puerta del extremo más alejado de las bisagras. Cada vez que abrimos una puerta estamos aplicando una torca. Bueno, entonces esa torca va a ser multiplicar la fuerza por el brazo de palanca. El brazo de palanca es la longitud medida perpendicular. ¿Desde dónde? Desde el eje de rotación hasta el punto de aplicación de la fuerza. Pero si la fuerza y ese radio no son perpendiculares, entonces lo que se hace es prolongar la fuerza y dibujar la línea de acción de la fuerza. Entonces el brazo de palanca es la longitud medida perpendicularmente desde el eje de giro o desde el punto que estamos tomando como rotación o eje de rotación, medida perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Supongamos que queremos analizar la torca de rotación alrededor del punto A. La fuerza F1 haría que si este brazo que está pintado en azul, que es el brazo de palanca de la fuerza 1 respecto al eje A, supongamos que esta es la manecilla del reloj. ¿Esto qué va a hacer? La manecilla del reloj giraría así porque está empujado por la fuerza F1. Al girar en sentido antihorario genera una torca positiva. Entonces, si yo en este otro dibujo planteo esa torca alrededor del eje A, sería una torca, vamos a llamarle torca 1, alrededor del eje de rotación A. Y esa torca 1 alrededor del eje de rotación A tendría que ser la fuerza F1 por su brazo de palanca B1A. Tiene que ser el brazo de palanca perpendicular. La ventaja que vamos a tener en algunos problemas es que las fuerzas son horizontales y el brazo de palanca pues tiene que ser vertical. O si las fuerzas son verticales, el brazo de palanca tiene que ser horizontal. Cuando las fuerzas están inclinadas, tienen un ángulo y no son ni horizontales ni verticales, hay que definir bien el brazo de palanca y normalmente se van a tener que generar triángulos, rectángulos y a calcular mediante los ángulos ese brazo de palanca. Entonces, en este caso, esta fuerza F1 no está horizontal ni vertical, pero ¿qué tengo que hacer? Definir el brazo de palanca desde el eje de rotación o al punto de rotación A, medido perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Por eso la línea de acción de la fuerza F1 la prolongué con una línea punteada en verde. Y entonces esta sería la primera torca alrededor del eje de rotación A, generado por F1. La fuerza F2 que actúa en la parte superior generaría una torca. ¿Cómo quedaría esto? Entonces la línea de acción está en verde hacia abajo. ¿Qué tenemos que hacer? Dibujar desde el punto respecto al cual estoy calculando la torca o el eje de rotación A, una longitud perpendicular a la línea de acción de F2. Por eso está aquí el simbolito de perpendicularidad. Entonces supongamos que esta es la manecilla, el marcador es la manecilla y el eje de rotación A haría que la manecilla girara bajo la acción de F2 en este sentido. Ahora sería el sentido antihorario. Entonces respecto al eje A habría una segunda torca, que es la torca generada por la fuerza 2 respecto al eje de rotación A. Entonces la torca generada por la fuerza 2 respecto al eje de rotación A va a ser la fuerza F2 por su correspondiente brazo de palanca. Y el brazo de palanca es la longitud medida perpendicular desde el eje de rotación perpendicular a la línea de acción de la fuerza. No va al punto donde se aplica la fuerza, es perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Por eso es B2A. Y en ese tipo de ejercicios normalmente vamos a tener que generar triángulos, rectángulos y ver el ángulo de inclinación que tenga la fuerza respecto al brazo de palanca. Luego hay una tercera torca alrededor del eje A. Esa tercera torca, ¿quién la está generando? La fuerza F3. La línea de acción de esta fuerza F3 la estoy prolongando en verde. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Desde el punto A saco una línea que sea perpendicular a esa línea de acción de F3. Y entonces este cachito que está aquí es el brazo de palanca para la fuerza F3 para hacer el giro alrededor del eje de rotación A. Entonces ese brazo de palanca haría que girara esta pieza. ¿En qué sentido? Esta es la manecilla del reloj, está empujada por la fuerza, entonces giraría en este sentido. Y el sentido otra vez contrario a las manecillas del reloj. Y entonces esta sería una torca positiva.
y es la torca debido a la fuerza 3 respecto al eje rotacional. Y entonces esta es la fuerza F3 por su correspondiente B3 subíndice A. Bueno, entonces cuando ya tengo definidas las tres torcas, tengo que hacer una suma de torcas. Y la suma de torcas alrededor del eje rotacional van a ser la suma de esas tres. Pero hay que saber que la torca 3 es positiva, la torca 1 es positiva y la torca 2 es negativa. Entonces haciendo la suma de torcas sería la torca 1A más la torca 3A menos la torca 2A. Y aquí la importancia de este tema. Lo que